Gracias por continuar en nuestra sintonía. Saludos especiales a Juan Cadena, a Irma Chalacán, que están muy pendientes a nuestra señal a través de Facebook Live. Gracias por acompañarnos a través de estas redes sociales. Un jardín nos acompaña, él es vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y claro, estamos viviendo un momento político marcado por lo que es esta consulta popular, pero sobre todo por esa pregunta que de alguna manera generará un cambio en caso de que la postura a favor se ratifique en las urnas del próximo 4 de febrero, pues el futuro del Consejo de Participación Ciudadana será diferente, al menos así se proyecta. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Y como miembros del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que han sido pues foco de los cuestionamientos en los últimos meses, inclusive en campaña electoral de la gestión, ¿cómo viven esta situación donde se aviva esto de que se cese el actual Consejo, se nombre un transitorio y cambien las reglas del juego en torno a esta función del Estado? Buenos días, Fabricio, un saludo a todos los televidentes, a todos los que nos siguen, a todos los que nos siguen por redes sociales. Bueno, creo que hay un tema que es fundamental en la pregunta 3 de la consulta popular y que tiene que ver en el fondo más allá de la cesación de funciones, que es algo que podríamos decirlo, dejémosles de lado la cesación de funciones, pero lo que es realmente anticonstitucional en la consulta es primero cómo genero un consejo de transición cuyos miembros no van a pasar por ningún proceso de impugnación ciudadana, no van a pasar por ningún proceso de veeduría ciudadana, no van a pasar por un concurso de méritos, no van a pasar por ningún concurso de oposición. Es decir, ninguna de las fases en las que te dice que para ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tienes que ganar un concurso de méritos y oposición con impugnación ciudadana, con veeduría ciudadana, no va a existir. Es decir, vamos a tener un transitorio con 7 miembros puestos a dedo. ¿Por quién? Por el presidente de la República. ¿En acuerdo con quién? En acuerdo con los partidos políticos. Vimos cómo se eligió una vicepresidenta el día sábado. ¿Entre quiénes? Entre Creo, entre Suma, entre las mayorías móviles. Es decir, estamos regresando exactamente a ese Congreso del 96, a ese Congreso que tenía mayorías móviles, que hacía los pactos de la regalada gana y se repartía el país en función de la regalada gana, como se iban moviendo los acuerdos y los intereses particulares e individuales de cada uno de los diputados. Sin embargo, a eso estamos regresando. Pero sin embargo, por ejemplo, se cuestiona mucho que en cambio los anteriores procesos que se aseguran siguieron todos estos elementos exigidos, el tema de una convocatoria, el tema de veedurías ciudadanas, impugnaciones ciudadanas. Sin embargo, a pesar de que aparentemente siguieron estos procesos, se cuestiona mucho la calidad, la validez de estos procesos, sobre todo porque terminaron posicionando a personas que luego ahora están involucradas en temas de corrupción. Es decir, tampoco es que el proceso anterior, según los críticos, garantizaba calidad e independencia de quienes asumían los cargos en los puestos de control. Fabricio, hablar en plural, primero, es caer en generalidades. Son algunos, Contralor, fiscal, algunos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, inclusive, no sé qué relacionados y cercanos del gobierno. No sé cuál es el cuestionamiento relacionado a cuando hablas en plural de las autoridades, ¿no es cierto? Los que nombran. Existen, por eso, pero te digo, a ver, nosotros llevamos a cabo, a partir de la conformación de comisiones ciudadanas de selección, concursos de méritos y oposición. Eso es un elemento. Esos concursos de mérito y oposición tienen que ver con qué, con la hoja de vida de cada uno de los postulantes, tiene que ver con los conocimientos de cada uno de los postulantes, está abierto a la ciudadanía para que haga procesos de impugnación, para cuestionar la probidad notoria, para cuestionar la calidad ética de quienes están concursando. Ese es el concepto de un concurso con participación ciudadana, donde cualquier ciudadano puede postularse y participar. Entonces yo te hago y te revierto la pregunta. ¿En dónde están los cuestionamientos a la hoja de vida, a la formación académica, a la experiencia de quienes han ganado los concursos? Los niveles de independencia, ¿no? Porque se supone que se debe garantizar independencia política de los seleccionados para estos cargos. En cambio, lo que se ha evidenciado es que muchos de ellos, inclusive consejeros, han estado muy directamente relacionados, por ejemplo, al anterior gobierno, el presidente Correa, y ahí nacen los cuestionamientos. A ver,
concurso de méritos de oposición te lleva justamente a eso, a tener méritos y a tener conocimientos. Y los méritos marcados en la experiencia, en la formación académica, en la capacitación, en esos sentidos y en los ámbitos a donde estás postulando. Cualquier ciudadano puede postular, cualquier ciudadano puede vigilar el concurso, cualquier ciudadano puede ser quien conforme la Comisión Ciudadana para seleccionar. Siempre un concurso de méritos de oposición será perfectible, evidentemente, siempre se podrá mejorar, ¿no? Pero un concurso de méritos de oposición con impugnación ciudadana y vigilancia ciudadana siempre va a ser mejor que una apuesta a dedo en un acuerdo en el Parlamento, dividiéndose cuotas, dividiéndose espacios, dividiéndose privilegios entre quienes voten por el que se le pone a dedo. Siempre un concurso va a ser mejor, porque le da la opción a todos los ciudadanos de participar, de concursar, de ser miembros de una comisión ciudadana de selección. Que eso puede ser perfectible, claro que puede ser perfectible, pero mientras toda América Latina discute sobre cómo pasan la designación de las autoridades del acuerdo, de esos acuerdos parlamentarios, cómo le quitan de ahí, cómo le quitan de los acuerdos entre los partidos políticos a llevar adelante concursos de méritos de oposición. Aquí esos partidos políticos están queriendo llevarse otra vez a los acuerdos entre la mesa en el toma y daca de los votos para poder elegir la terna. Siempre un concurso va a ser mejor que poner a dedo. Y lo que vamos a llegar en este punto es poner a dedo. Y lo más grave de esta pregunta, Fabricio, déjame decirte, es que con esto estamos realmente destrozando la institucionalidad del Ecuador, porque te aseguro y te garantizo que el presidente que llegue en el 2021, aprovechando de la popularidad que le permite llegar, hará exactamente lo mismo. Hará una consulta popular para echarse para abajo todas las autoridades, para poner en la justicia a quien le interese, para poner en las entidades de control a quien le interese, y ese es el precedente que estamos haciendo, y ese precedente, ¿quién lo está construyendo? ¿Quién lo está haciendo? El no permitir que la Corte Constitucional se pronuncie. Pero el haberse saltado este proceso es una transición, no es que es una transición. La normativa asegura que es un proceso de transición, que inclusive se va a pedir veeduría internacional para garantizar que sea realmente desde una perspectiva totalmente transparente la gestión de este Consejo de Transición, hasta que se genere una regla del juego que permita que realmente el Consejo de Participación Ciudadana cumpla de manera efectiva la labor que lamentablemente no ha cumplido de manera efectiva en los últimos tiempos. A ver, yo vuelvo a ser enfático. Un consejo transitorio que lo van a poner en caso de que gane el sí, digamos que en el mes de febrero o marzo del 2018 y que va a durar hasta el 2023. Pero que no va a durar hasta el 2023, porque en el 2021 el presidente que llegue se sentará, hará una consulta popular y se echará para abajo a todos. Ese es el precedente que estamos hoy día haciendo cuando no permitimos que la Corte Constitucional se pronuncie. ¿Por qué? Porque se filtra el informe de la Corte Constitucional, se asustan porque la Corte Constitucional, de acuerdo al audio que también filtró la sesión de la Corte Constitucional, ¿sí?, declaraban justamente inconstitucional esta pregunta. La declaraban inconstitucional y esa iba a ser la resolución de la Corte. Y decidieron, no es que ya pasó, no se permitió que se pronuncie la Corte Constitucional sobre la reforma constitucional. Eso es gravísimo, no podemos decir ya pasó, echemos tierra. Sí, el ya pasó y derribarse a Bucaram en 1997 significó 10 años de ingobernabilidad al país, significó una crisis económica, significó... Al inicio de la gestión para iniciar con el proceso de la Asamblea Constituyente, no nos olvidemos que inclusive se convocó a los diputados en esa época suplente para generar este proceso de transición. Se cesó a la legislatura de esa época con el voto de los diputados Los Manteles, ¿se acuerda usted? Y también se cambiaron las cosas, que inclusive bajo otras circunstancias, con una constitución que se le respetó para cambiar con una nueva constitución, pero ya pasaron esas cosas en la historia. Pero tuvimos una asamblea constituyente, ¿no? Tuvimos una consulta para llamar a la asamblea constituyente, elecciones para conformar la asamblea constituyente, tuvimos un referéndum para aprobar la nueva constitución. Cuando el 2 de octubre se lanzó las preguntas, lo que yo planteaba era, vamos a una asamblea constituyente, esa es la solución. Si quieren hacer lo que están haciendo, vamos a una asamblea constituyente. Porque el miedo del procedimiento. Yo cuestiono, primero, el procedimiento, ¿sí? Y segundo, las reformas que se están haciendo. Son totalmente inconstitucionales. No puede ser constitucional el hecho de que conformes a dedo
pongas a dedo a tus amigos en un consejo transitorio, le entregues competencias a esos amigos transitorios que son de la Asamblea Nacional. El hecho del control político es atribución de la Asamblea Nacional y le están entregando al Consejo de Participación Ciudadana, es decir, evalúen a todas las autoridades que selecciona el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Le entregan esa competencia. La cesación en funciones, es decir, lo que dice en la pregunta, la terminación de los periodos constitucionales de las autoridades electas por el Consejo de Participación Ciudadana, atribución exclusiva de la Asamblea Nacional con el juicio político, ¿sí? Y la censura a las autoridades. Pero, por ejemplo, después de un debido proceso. Hay que analizar desde el tema de la Asamblea. Proceso. La Asamblea tuvo 10 años para realizar esos procesos, para evaluar, porque a lo mejor, si hay algo que reconocer es que ustedes cumplieron los procesos, ustedes como Consejo de Participación Ciudadana me refiero, la selección, la probidad de las personas que postulaban para cada uno de los cargos, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se presentaban situaciones anómalas o para calificar la calidad de la gestión de esas autoridades que fueron nominadas por ustedes, la Asamblea no hizo nada en 10 años. Entonces ahora, claro, se le quiere quitar una función que la Asamblea no la ha cumplido de manera adecuada. A ver, es que no se trata de decir, entonces digamos que los jueces no están cumpliendo de una manera adecuada su función tampoco, porque siempre escuchamos quejas de la justicia. Entonces hagamos que la ministra de Justicia dicte sentencias, pues. No se trata de eso. Se trata de fortalecer la institucionalidad del Estado. ¿Y cómo se fortalece la institucionalidad del Estado? Fortaleciendo justamente las instituciones para que cumplan su rol de manera eficiente, con presupuesto, con recursos adecuados para que puedan hacerlo. Entonces, digamos que la justicia no está funcionando y entreguémosle la competencia de dictar sentencias a la ministra de Justicia o a los decanos de jurisprudencia de las universidades del país, entreguémosle la competencia porque la justicia no está funcionando. No se trata de eso. Se trata justamente de ¿qué? De formar mejor a los jueces, se trata de capacitar a los jueces, se trata de garantizar el debido proceso. Tiene un ámbito político más que técnico y sabemos que, claro, entonces, la Asamblea, mucho de la inacción de la Asamblea al verificar la calidad de las autoridades no fueron por un tema de conocimiento técnico, sino digamos, por un tema te voy a un político. ejemplo concreto. Digamos que ahora en Quito tenemos un grave caos de la basura. Como el municipio, como el alcalde no está cumpliendo su rol, entreguemos a la prefectura la competencia de recolección de basura, pues. Porque no está cumpliendo, porque es malo, porque lo demuestra que es malo. Tenemos un grave problema de basura. Quitémosle y pongámosle al Consejo Provincial a que recoja la basura. Si no cumple, o pongámosle al municipio de Guayaquil, que es eficiente, a que esté recogiendo la basura en el Pero se puede revocar el mandato en caso de incumplimiento de situaciones tan delicadas. Ese es el mecanismo constitucional. Tú lo has dicho, se puede revocar el mandato. Pero eso está dirigido hacia los miembros del autoridades Consejo, de Elección Popular. Hacia los miembros del Consejo de Participación Ciudadana se nos puede hacer juicio político para destituirnos. No somos de elección popular, por tanto no tenemos... No hay la Asamblea realmente que no tenga o alejada del tema político, lamentablemente el tema político frente a ese tipo de situaciones. Avancemos. Se intenta legitimar lo que ustedes consideran inconstitucional a través de una consulta popular, donde se supone que los ciudadanos con su voto van a legitimar esta acción. Sin embargo, por ejemplo, el expresidente Rafael Correa ha señalado que en caso de que gane la consulta, ellos impugnarán esta situación a nivel internacional. ¿Ustedes piensan hacer lo mismo? Yo he presentado unas medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la consulta evidentemente es inconstitucional. Evidentemente, en el informe que presenta la jueza ponente de la Corte Constitucional, particularmente en esta pregunta, determina la inconstitucionalidad de la consulta. ¿Sí? Es como que ponga yo a consideración de la ciudadanía para el voto, es decir, ¿saben qué? Para generar empleo ya no vamos a afiliar a los trabajadores del primer día que ingresan a sus trabajos, sino lo vamos a hacer después de 5 años, porque eso va a generar mucho empleo y le va a dar flexibilidad a los empresarios, ¿no es cierto? Entonces pongo en consulta popular eso y estoy haciendo una regresión de derechos. No puedo hacerlo, es inconstitucional. Toda regresión de derechos es inconstitucional. Entonces, pasar de la capacidad de cualquier ciudadano postularse, concursar, designar autoridades, poder concursar para ser autoridad, a un trama de que se elija a dedo, es una regresión de derechos. Se está coartando al ciudadano su derecho a participar, se le está robando su derecho a participar. ¿A cambio de qué? A cambio de poner las autoridades a dedo.
Ese es el eje fundamental, apoderarse de la institucionalidad del Estado poniendo a dedo. Entonces, me imagino, regresará la superintendencia de bancos al control de los banqueros, la superintendencia de compañías al control de las cámaras. Me imagino que esa será la regresión que iremos teniendo en el país, donde los ciudadanos nos vamos a quedar indefensos en nuestros derechos a participar y las instituciones de control en beneficio de quienes, de las entidades que tienen que controlar. Hoy agradecemos la presencia de Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos vamos a una nueva pausa, seguimos con más entrevistas.